a todos los aquí presentes. Los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, hermanos y amistades que están en medio nuestro, me presento ante ustedes para así compartir el mensaje de la palabra de Dios que ya se ha anunciado, y lo haré, hermanos, en el nombre de Jesucristo, deseando que lo que aquí consideremos pues sea de beneficio para cada uno de vuestros corazones. Amén. El mensaje titulado Engendrados por la palabra de verdad, que tiene su base en el versículo 18 del capítulo 1 de la Epístola Universal de Santiago, y que me permito leer una vez más en el nombre de Jesucristo, y dice así: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Engendrados proviene de la palabra engendrar, que en este sentido es causar, ocasionar o formar. Dicho o en otras palabras, hacer que algo empiece a existir. Dicho de una causa que produce su efecto. Aquí Jacobo, que dice el versículo 1, siervo de Dios, habla, dice, a las 12 tribus que están esparcidas. En esta carta o en esta epístola les habla a aquellos hermanos, porque si miramos lo que Santiago habla, son palabras a los hermanos que ya habían sido convertidos a la gracia de Jesucristo. Y les habla estas palabras que les da a entender el origen por el cual ellos fueron criados en el reino de Dios. ¿Y por qué medio? ¿Por qué les da a entender esto? El contexto nos habla o nos da a entender aquello o la razón por el cual Santiago les escribía esto. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Por esta razón Santiago les hablaba a ellos, para que ninguno de los hermanos que había aceptado la gracia se equivocara en su pensamiento, para decir que la tentación viene de Dios. Aquí Santiago da claramente a entender que la tentación no viene de Dios, sino que es nacida de la carne y en sus concupiscencias. Y por eso dice: amados hermanos míos, no erréis. Y nos da a entender el carácter de Dios. Por eso dice:
Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a alguno. Y luego dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta explicación da a entender el carácter de Dios, que Dios es toda justicia y toda bondad. De Dios nace o sale la fuente de todo lo que se llama bueno. En Dios no hay ninguna maldad. Entonces, para que el hombre, o no da permiso al hombre pensar que de Dios viene la tentación, no. Y les hablaba esto a los hermanos precisamente porque a los que habían creído en la gracia les era necesario apartarse de toda maldad. Y por eso viene la explicación de nuestra base. Dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, que de Dios en su beneplácito salió de Él, no de nosotros, no de la humanidad o de algún hombre en particular, sino salió de Dios en su voluntad, crearnos, formarnos. ¿Por qué medio? Por lo que dice Santiago, por su palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? La palabra de verdad está escrito o están escritas las palabras de Dios mismo, las palabras que son verdad y son juicio, y que no encontramos en ellas ninguna maldad. Por eso Santiago les escribía y les decía, por esta causa, dice, ustedes deben de hacer la justicia de Dios. Bueno, ¿y por qué o a qué lleva este mensaje? Aunque aquí Santiago hablaba a los hermanos que ya habían creído, pues este mensaje habla propiamente del proceso que ellos vivieron en sus vidas, del cambio que ellos experimentaron y que ahora nosotros lo consideramos, y que no solamente es útil para nosotros que hemos creído en la fe, sino también es para aquellos que tal vez por primera vez o ya llevan tiempo escuchando la palabra de Dios, pero no han tomado el paso de obediencia para convertirse a la gracia de Dios. Y que este mensaje nos lleva a considerar el proceso, el por qué y cómo el hombre viene a ser formado en algo nuevo. Dice Santiago, Él de su voluntad. Tenemos que reconocer que si Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar la misma voz de Jehová, el Dios Todopoderoso, es simplemente por su voluntad. No es porque en el hombre haya habido alguna obra buena, o porque en el hombre haya visto su voluntad escuchar la voz de Jehová. No, dice Santiago que es la voluntad de Jehová, y que lo podemos ver. Juan apóstol habla acerca de esto y nos dice
las mismas palabras en su capítulo 1 del Evangelio según San Juan, su capítulo 12 en adelante, y dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. El versículo 13 nos explica y habla San Juan de aquellos que creen en Dios, y dice que vienen a ser hijos de Dios porque creyeron en Dios. Pero dice, no son engendrados de carne ni de sangre, o sea, no son formados como nosotros o como el hombre conoce la formación de un humano, que cuando el hombre y la mujer se juntan, nace un niño. No, dice aquí que el que es engendrado por creer en Dios, dice que es engendrado por la voluntad de Dios. Porque así a Dios le plació, hermanos, amistades. Porque Él miró a la humanidad, a su creación que Él había formado, y tuvo compasión de ella. Tuvo mucho amor, que a Él le complació hacernos parte del reino celestial, y por ende, como dice San Juan Apóstol, ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Bueno, hermanos y amistades, y que esto, pues desde desde la fundación del mundo, desde que antes que el hombre existiera, Dios en sus planes ya lo tenía prevenido. Ya había visto cómo su creación iba a caer, a caer en el pecado, porque Dios conoce todas las cosas. Amén. Pero que en eso Dios ya lo había previsto, y el apóstol San Pablo también nos da a entender la voluntad de Jehová. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 y 9. Dice, hablando otra vez a aquellos que ya habían creído en el Evangelio de Jesucristo, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 9, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Aquí nos da a entender claramente, amistades, que todo esto vino de Jehová, porque así a Él le plugo en sus ojos. Dice que Él nos descubrió, aquellos que hemos creído, creímos porque en la misericordia y el amor del Dios Todopoderoso, Él nos quiso descubrir las riquezas de los misterios de su gracia divina. Y esto lo sentimos y damos gloria a Dios. Y que ahora esto, amistades, es para que ustedes también reconozcan, si están aquí escuchando la misma voz de Jehová, es porque Jehová te ha tomado en cuenta de entre millones y millones entre el mundo que no tienen ningún conocimiento de Dios. Él te ha mirado con ojos de misericordia para que conozcas los misterios de su reino celestial, porque te tiene mucho amor y mucha misericordia. Y que nos lleva a considerar, hermanos y amistades, lo que Santiago escribe a los hermanos, y que dijo que de su voluntad Él nos engendró, dice, por su palabra de verdad. Ese es el medio.
En el tiempo de Jesús estuvo presente físicamente y hablaba las palabras de verdad para que las gentes oyendo y mirando las maravillas que él hacía podrían creer en su nombre, y muchos creyeron en él. Pero que ahora lo que Dios ha establecido son esas palabras que Jesús, aunque han pasado milenios, habló en la antigüedad, pero no son cualquiera palabras, no son palabras cualquiera, no son palabras humanas, no, son palabras con autoridad, palabras de potencia. Por eso ese es el medio por el cual el hombre puede ser engendrado por Dios. Por eso el testimonio bíblico de la potencia y la autoridad de la palabra de Dios es un pasaje muy conocido de muchos de nosotros. Hebreos, su capítulo 4 y versículo 12 da testimonio acerca de lo que es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la potencia de la palabra de Dios. Aunque fue hablada muchos años en la antigüedad por Jesucristo mismo les enseñó a las gentes que sus palabras eran con autoridad, y muchos de ellos que escucharon las palabras dieron testimonio que Jesús, que nunca en sus vidas habían oído hablar a un hombre como Jesús. Y el testimonio bíblico es dice: porque hablaba como quien tiene autoridad. Sí, ese era Jesús, y que ahora sus palabras quedan plasmadas en este libro sagrado, y que aún hasta nuestros tiempos tienen la autoridad, como dice, para penetrar hasta lo más profundo del corazón del hombre. ¿Para qué o con qué propósito? Para revelar al hombre que se encuentra perdido en el pecado, para revelarle los misterios de la gracia de Jesucristo. Y por eso dice también el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1 y versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí San Pablo pudo entender que el evangelio de Dios, o su palabra, dice, es potencia de Dios para salud. Potencia es poder y virtud para efectuar algo. Entonces regresamos a lo que dijo Santiago: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Los hermanos que creyeron en aquel tiempo, ellos fueron los primeros hijos de Dios. Por eso dice las primicias de sus criaturas, porque creyeron en Dios y por ende fueron adoptados como hijos de Dios. Y que ahora esto nos lleva a considerar, amistades, el por qué. O sea, ¿qué propósito lleva la palabra de Dios cuando hace o surge el efecto en tu vida? Ahí Santiago habla a los hermanos y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos da a entender Santiago que esa palabra verdadera,
esa palabra de potencia que ellos recibieron los llevaba a un propósito, a cumplir la justicia de Dios en sus vidas. Por eso a ellos, a los hermanos, les decía: ustedes dejen la ira. Dice: ustedes dejen la inmundicia y superfluidad de malicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como dije, engendrar es ocasionar o formar, producir un efecto. Y si la palabra de Dios es todo bueno, es todo lo que conviene a la santidad, eso debe de producir en el hombre. Y nunca la palabra de Dios producirá lo que aquí habla Santiago: la ira, la inmundicia, la maldad. No. La palabra de Dios, con su potencia, hace que en el hombre surja un cambio de tal manera que cuando obra poderosamente en su vida, el hombre en Dios es una nueva criatura. Es algo tan distinto que aún sus amistades, que un día lo conocieron como malhechor, como un borracho, como uno que solamente hablaba malicias, ya no lo reconocen, porque ahora ven un cambio tan distinto y no saben o también ellos le dan gloria a Dios porque reconocen que en aquel hombre, en aquella mujer, hay algo tan distinto y no lo pueden atribuir a alguna cosa más, sino un cambio glorioso de Dios. Por eso, amistades, la invitación o lo que este mensaje nos lleva a reflejar o a reflexionar: si no has permitido que la palabra de Dios haga un efecto en tu vida, como dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud. Si oyendo su palabra día tras día, o los momentos que escuches su palabra y que te das cuenta que la palabra de Dios te ha estado formando según su parecer, la palabra de Dios te invita a que no le rechaces, a que no te antepongas ante ese cambio, sino mejor dale oportunidad a la que la palabra de Dios, poco a poco, por aquella autoridad que tienen, vaya haciendo un cambio glorioso en tu vida. Porque lo que Dios ofrece, como dijo Santiago, es algo bueno, es una dádiva gloriosa para que en ti alcances lo que dijo Santiago. Porque hablando de la palabra, dice: recibir con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Ese es el fin, el fin más elevado de la palabra de Dios: darte salvación de tu alma. De modo que a lo mejor llevas un poco de tiempo, a lo mejor es tu primera ocasión escuchando la palabra de Dios, pero si has sentido que la palabra de Dios ha llegado a lo profundo de tu corazón, Santiago te invita y dice: recíbela con mansedumbre, o sea, con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios obre poderosamente en tu vida. Tal vez tú vengas como nosotros un día anduvimos, porque aunque hemos creído en la gracia, no fuimos exentos de lo que el pecado hizo en nuestra vida, enviciados en los pecados del alma, en los pecados de la vida. Nos traía encadenados, nos traía en las borracheras, en los vicios. Pero un día también, como tú, escuchamos la palabra de verdad. Un día ahí sentados en las bancas como tú, la palabra de Dios llegó hasta lo profundo del corazón. Que aunque hubo momentos que nos resistimos porque no queríamos aceptar, la palabra de Dios fue más fuerte
¿Y qué ocurrió? La palabra de Dios nos formó, de modo que un día, aquel vicio que nos tenía encadenado, un día ya no pudimos hacerle caso a ese vicio. ¿Por qué? No fue por nosotros, fue por la palabra de Dios que nos fue formando según el precepto del Dios divino. Y así aceptamos el Evangelio de Dios, que ahora también profesamos, que nos trae salvación a nuestra alma. Por eso, apreciable amistad, apreciable joven, Dios ahora te invita por su palabra, que estés atento y reciba su palabra, que Él también te trae, como dijo Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso es lo que Dios te quiere regalar hoy. Una dádiva, un regalo gratis. ¿Para qué? Para que tú también disfrutes lo que San Pablo explicó, que Dios nos ha revelado los misterios del Evangelio de Cristo para alcanzar la salvación de nuestra alma. Amén. Hermanos, amados hermanos, apreciables amistades, deseo que sea Dios quien bendiga esta palabra en sus corazones. Dios nos bendiga.